Today we'll explain the present continuous with exception. Hola, ¿cómo han estado? En esta ocasión les voy a explicar lo que es el present continuous, además de sus excepciones. Partiendo, vamos a explicar lo que es el uso que el present continuous se emplea en inglés para expresar. La primera parte es lo sucedido que tiene lugar en el momento del habla. ¿A qué se refiere eso? Que cuando algo está pasando en este momento se utiliza el present continuous. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, estoy explicando, estoy grabando, etcétera, etcétera, mientras también puede estar pasando algo al mismo tiempo, como mi papá ahora está hablando por teléfono. Vayamos al ejemplo acá, dice: Look, James is taking a picture of another tourist. Si nos damos cuenta, dice: mira, James está tomando una foto a otro turista. En este caso, la expresión look está dándonos a entender que está pasando algo en este momento, porque le está diciendo: mira, James está tomando una foto a otro turista. También puede pasar con esta expresión en algo cotidiano, por ejemplo, no sé, pues cuando uno ve un accidente o algún robo o algo así, puede decir: mira, están robando esa tienda, y uno ve así en el momento, es como que te da a entender que está pasando algo alrededor de ahora mientras estamos hablando. Es por eso que se utiliza en el presente continuo. Lo otro también se utiliza para planes o citas programadas para un futuro cercano. ¿A qué se refiere esto? Que es algo que va a suceder en el mismo día o a lo más lejano en el futuro, como mañana, pero no es como cuando uno planea, no sé, un viaje o algo así como más lejano, es algo un futuro como bien breve. Por ejemplo, si vemos acá, dice: he's meeting his friend Brad tonight, es decir, él está conociendo a su amigo Brad esta noche, o va a conocer a su amigo Brad esta noche. O sea, algo que tiene programado, pero para esta noche no va como tan lejano. Si hacemos un ejemplo cotidiano, podríamos decir: I am preparing the lunch for today. O sea, estoy preparando el almuerzo para hoy día. Puede ser que lo estoy preparando en la mañana para tenerlo listo ya para la hora del almuerzo. Es por eso, son como un futuro bastante cercano. También se utiliza para acciones temporales. James is traveling around Australia, o Brad is working there as tour guide over the summer. Es decir, en el primer ejemplo dice: James está viajando alrededor de Australia o cosas así. Es decir, que en este momento él está viajando, no ahora mientras estamos hablando, sino que por ahora él está viajando en Australia, o Brad está trabajando como un guía turístico durante el verano. Es decir, que mientras dura el verano él va a estar trabajando, pero terminando eso ya no va a seguir trabajando como guía turístico. Es por eso son acciones temporales. Hay que recordar, el present continuous también se utiliza para acciones que son temporales. Sucesos actuales, es decir, he's staying at a yacht hostel. ¿A qué me refiero con sucesos actuales? Por ejemplo, no sé, a sus padres les puede decir, si ustedes se van a estudiar a la universidad o van a hacer algo a otra ciudad, ellos les pueden preguntar: oye, ¿en qué está tu hijo? No, él se está quedando en un hotel o se está quedando en un departamento con unos amigos. Eso quiere decir este ejemplo: he's staying at a yacht hostel. Quiere decir que él se está quedando en un hotel para jóvenes, un hostal para jóvenes, etcétera, etcétera. Él se está quedando, no que en ese instante se está quedando, sino que como ahora actualmente está sucediendo eso. Por ejemplo, no sé, actualmente I am studying English. Actualmente estoy estudiando inglés. Son cosas que van pasando. O ustedes actualmente están estudiando la prebásica o cosas así, o la misma básica o la media, etcétera, depende del nivel que están, pero son sucesos que están sucediendo alrededor de ahora. Y la última que dice: situaciones que indican evolución o cambio. ¿A qué me refiero con esto? Es como en la ciudad de Viña del Mar, acá en Chile, se ha ido popularizando día a día por sus playas. O sea, se ha ido convirtiendo más popular por el verano, sobre todo cuando los santiaguinos viajan para Viña para relajarse un poco, tomar un descanso en las playas y eso. Por ejemplo, acá dice: the town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches. Es decir, la ciudad se está volviendo más y más popular porque tiene unas hermosas playas. Es por eso, son como cuando va sucediendo algún cambio, no sé, la ciudad va evolucionando tecnológicamente, está evolucionando, está cambiando. Son cosas así. Si nos damos cuenta, en cada una de estas acciones podemos ver al pronombre, que es el que está realizando la acción. Luego viene el verbo to be,
que en este caso sería el is, y luego, si nos damos cuenta, va acompañado la acción con un ing al final. Si nos damos cuenta, esto hace que la acción sea el ando y el endo en español. Por ejemplo, la acción es caminar y uno se convierte con el ing en caminando. Ya aquí, por ejemplo, tomar steak, y si lo convertimos ahí con el presente continuo, se agrega el verbo to be y a la acción se le agrega el ing al final. Y sería is taking, está tomando una fotografía o cualquier cosa que esté pasando alrededor de ahora en este momento. Pero eso más que nada para que les quede claro. Recuerden que el verbo to be es cero estar, por eso está tomando, está sucediendo algo. Ahora veamos los que son los marcadores temporales. Los marcadores temporales nos permiten identificar el tiempo verbal que debe emplearse en una oración. Estos son algunos de los marcadores temporales más frecuentes que se emplean en inglés con presente continuo. En palabras más sencillas, los marcadores temporales son denominados como las palabras claves que uno va a encontrar en las oraciones, que nos da a entender que se está utilizando el presente continuo. Por ejemplo, no sé, pues, si hacemos después una comparación entre el presente simple y el presente continuo, si nos damos cuenta, el presente simple son acciones cotidianas que se repiten día a día. Por ejemplo, every day o always, never, son frases que se van repitiendo día a día. Pero en estas son frases que son en este momento o alrededor de ahora. Por ejemplo, dice at the moment, que es en este momento. Now, just now, right now, que significa ahora, justo ahora, ahora mismo, etc. Y la otra expresión es que dije en los ejemplos pasados, como es listen o look, es como algo que está pasando. Por ejemplo, si ahora yo estoy escuchando música con mi audífono y le digo a un amigo, hey, listen, es como, oye, mira, escucha, mira lo que estoy escuchando, o algo así. Y eso, por ejemplo, también el look, por lo que dije, mira, algo está pasando, va pasando un accidente, y eso. Esas son frases que uno va viendo, que son los marcadores temporales o palabras clave, como ustedes les quieran decir. En la conjugación, para conjugar un verbo en presente continuo, se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo principal en gerundio, es decir, el gerundio que hace que sea la palabra ando o endo. En el caso en inglés se le va añadiendo el ing al verbo base o el verbo infinitivo. Más que nada eso, en la conjugación son como la clave, la fórmula que se utiliza para poder entenderlo. Es como el esqueleto que uno tiene que ir respetando las reglas para poder utilizar el presente continuo de la mejor manera. Si nos ponemos a ver, como siempre en inglés se utilizan los mismos pronombres, que es I, he, she, it, you, we y they. Pero vamos a verlo aquí con cada ejemplo para ir explicando qué verbo to be utiliza y cómo es su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Partiendo con el pronombre I, que significa yo, siempre con el I se va a ocupar el verbo to be up. Luego, en la forma afirmativa, por ejemplo, si la acción es speak, acá al final se le agrega un ing, speaking. Entonces sería pronombre más verbo to be y la acción al final se le agrega un ing. En negativo, la única gran diferencia es que a la am se le agrega un not después del verbo to be y se sigue respetando lo que es el verbo principal con el ing al final. En la forma interrogativa, si lo comparamos con la afirmativa, la única gran diferencia es que en vez de partir con el pronombre se parte con el verbo to be. Am I speaking? Yo estoy hablando. Y después con los otros pronombres, que es el he, she, it, podemos ver que con el he, she, it se utiliza el verbo to be is. Esa es la gran diferencia con el I, que se utiliza el verbo to be is y también se respeta la terminación con el ing. En su forma negativa lo mismo, he is not, va el not después del verbo to be y también se sigue respetando el ing. Y lo mismo con la interrogativa, hay un cambio que en vez de partir con el pronombre se parte con el verbo to be. Is he speaking? Él está hablando. Y finalmente con el you, el we, they se utiliza el verbo to be are. Siempre, aunque el you te esté refiriendo a una persona, igual se va a utilizar el are siempre. You are speaking. También se respeta el ing. Y también en la forma negativa se utiliza el not después del verbo to be. You are not speaking. Are you speaking? En la interrogativa, cuando está el cambio que en vez de partir con el pronombre, se parte con el verbo to be. Are you speaking? Tú estás hablando. Pero si nos ponemos a ver, para hacerlo de una forma más sencilla, así como clave, recuerden que el I, cuando se refieren a ustedes mismos, va a ir con el verbo to be am. Con el he, el she, el it, que son cuando se están refiriendo a otra persona que no son ustedes singular,
puede ser una persona, un animal o una cosa, se utiliza siempre el verbo to be is. Pero cuando nos referimos a más de una persona, generalmente se utiliza el verbo to be are, ¿ya? Tienen que tener eso bien en mente para no olvidarse de los verbos to be, que es muy importante, que ya lo expliqué en un video anterior que subí. Ustedes lo pueden revisar igual, por si no les quedó claro, que ahí está más detallado. Ahora pasando a las reglas de ortografía, que aquí ya vienen las excepciones. Siempre hay algunas excepciones, que hay algunas trampitas que uno, sabiendo ya lo anterior, a veces se adelanta pasos y piensa que ya lo sabe todo, pero no, hay que ver algunas excepciones que trae aquí. Para formar el gerundio de un verbo en inglés, tan solo hay que añadir la terminación en ing, lo que expliqué anteriormente, al verbo base o al infinitivo, sin necesidad de modificar la ortografía de la palabra. Sin embargo, existen algunas excepciones. Si el infinitivo termina en e, es necesario eliminar esa vocal antes de añadir el ing. En el caso de tener un doble e, un oe o un y, la e se mantiene. Por ejemplo, come, si se dan cuenta, termina en e, pero se elimina esa e y se agrega el ing, coming. Ya agree, que tiene dos e, como dice ahí, que si llevan dos e, la e se mantiene y luego se agrega el ing, aquí se respeta. Lleva doble e, se mantiene y se agrega el ing. En las palabras con una vocal de pronunciación corta antes de una consonante final, se duplica la consonante final. Esto no es así con las consonantes finales w, y, o y x. Sé que suena un poco enredado, pero explicando esto, que cuando las palabras que son como monosílabas, que llevan una sola sílaba, o a lo más que tienen dos sílabas, a la última consonante se va a duplicar. Hay que ver la terminación de estas palabras cortas que lleven consonante, vocal y consonante. Por ejemplo, acá dice sit. Si vemos sit, tiene la consonante S, la vocal I y la consonante T. Es decir, la última consonante, que es la T, se duplica y se le agrega el ing. Sit pasaría a ser sitting. Y luego, si nos damos cuenta, como dice acá, que cuando las terminaciones son W, Y, O, I o X, se mantiene la consonante, no se agrega, no se duplica, queda igual, simplemente se agrega el ing. Acá mix, que termina en X, se le agrega el ing y queda mixing. En inglés británico hay que duplicar la final tras una vocal. Esto no es así en inglés estadounidense. Esto más que nada es como, hablando culturalmente, depende del inglés que te esté enseñando, tómenlo esto como un comodín, porque yo habitualmente, si me lo escriben con doble L o me lo escriben con una L, las dos las tomo bien, porque a mí me da lo mismo si utilizan el inglés británico o el inglés estadounidense. Yo los dos los voy a tomar como correcto. Por ejemplo, travel, se puede decir traveling con doble L, o se puede decir traveling sin la doble L, y las dos estarían correctas. Solamente uno es inglés británico y el otro es el inglés estadounidense. Esto más que nada es de forma cultural, un detalle que ustedes pueden tener en consideración para que ustedes sepan por qué en algunas veces lo ven con doble L o a veces lo ven con una R. Más que nada eso. Y los verbos que terminan en IE reemplazan estas vocales por una Y antes de añadir la terminación ING. Por ejemplo, lie se convierte en lying. Otro ejemplo es die, que se convierte en dying. Pero eso más que nada con el present continuous o action in progress, son solamente eso lo que tienen que tener detalles. Pero eso, manejando estas reglas ya van a poder controlar o utilizar, saber todas las reglas del present continuous. Si se dan cuenta, el present continuous no es tan difícil, tiene menos reglas como a diferencia del present simple. Para mí es más fácil el present continuous. Ustedes vayan practicando, porque la mejor forma de aprender el inglés es yendo practicando, escribiendo y luego de a poco viendo la pronunciación. Eso más que nada, un gusto. Luego voy a subir más videos. Gracias por el apoyo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Thank you, see you.